El puerto de Cádiz se extendía bajo un cielo plomizo de julio de 1982 a las gaviotas graznaban mientras el buque de transporte militar atracaba lentamente, sus cascos oxidados brillando bajo la lluvia fina que caía desde el amanecer, entre los soldados que descendían por la pasarela. Sargent, primero Miguel Herrera, caminaba con paso vacilante, sus ojos hundidos fijos en el suelo empapado. A sus 24 años, Miguel había partido hacia las Islas Malvinas como un joven lleno de ideales y patriotismo. Ahora regresaba convertido en una sombra de sí mismo. Su uniforme, antes impecable, colgaba holgado sobre su cuerpo adelgazado. Las manos le temblaban imperceptiblemente mientras ajustaba la correa de su petate militar. «Miguel, hijo mío», la voz de Carmen Herrera se alzó por encima del bullicio del puerto. Su madre había envejecido 10 años en los 6 meses que duró su ausencia. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado y mechones grises salpicaban ahora su cabello castaño. Miguel levantó la vista y vio a su familia, esperándolo tras las vallas de seguridad. Su padre, Antonio, un trabajador portuario de manos callosas, mantenía un brazo protector alrededor de Carmen. Su hermana menor Elena, de apenas 16 años, sostenía un pequeño cartel casero que decía «Bienvenido a casa, hermano», pero cuando Miguel se acercó, algo en su mirada hizo que las sonrisas se desvanecieran gradualmente de los rostros familiares. Sus ojos, antes brillantes y expresivos, ahora parecían cristal empañado. Cuando Carmen lo abrazó, sintió como su hijo se tensaba, como si el contacto físico le resultara doloroso. «¿Cómo te sientes, mijo?», preguntó Antonio. Estudiando el rostro demacrado de su hijo, a Miguel tardó varios segundos en responder, como si las palabras tuvieran que atravesar una barrera invisible. «Bien, papá», ansó un cansado. El viaje de regreso a su hogar en el barrio de la Viña transcurrió en un silencio tenso. Miguel se sentó junto a la ventanilla del autobús, observando las calles familiares de Cádiz, como si las viera por primera vez. Los edificios de arquitectura andaluza, las plazas donde había jugado de niño, los bares donde había compartido cervezas con sus amigos antes del servicio militar. Todo le parecía ahora extraño, como una película en un idioma que no comprendía. Completamente la casa familiar, una modesta vivienda de 2 plantas, en una calle estrecha empedrada, había sido decorada con banderitas españolas y un cartel de bienvenido que Elena había pintado a mano. Los vecinos se asomaban discretamente desde sus ventanas y balcones, curiosos por ver al joven que había regresado de la guerra. «Preparé tu habitación exactamente como la dejaste», dijo Carmen, mientras subían las escaleras de madera que crujían. «Vaya esas pais, tus libros, tus discos, todo está en su lugar». Miguel asintió sin decir palabra y cerró la puerta tras de sí. Carmen y Antonio intercambiaron una mirada preocupada desde el pasillo. Conocían a su hijo, sabían que algo fundamental había cambiado en él, pero no sabían cómo abordarlo durante las siguientes semanas. Miguel se convirtió en un fantasma en su propia casa. Se levantaba tarde, comía poco y pasaba horas sentado en el pequeño patio trasero, fumando cigarrillo tras cigarrillo mientras observaba el cielo. Sus padres intentaron animarlo a salir, a ver a sus viejos amigos, a buscar trabajo, pero Miguel rechazaba todas las sugerencias con monosílabos cortantes. «Los chicos del barrio preguntan por ti», le comentó Elena una tarde, mientras él observaba las macetas de geranios que su madre cuidaba con esmero. «Paco, Rafa, todos quieren verte. Dicen que han montado una peña nueva en el bar de Manolo». Miguel aplastó su cigarrillo contra el borde de una maceta. «No tengo ganas de ver a nadie». «Pero Miguel, eran tus mejores amigos. Antes Diort, no parabais de hacer planes para cuando volvieras. Eso era antes». Su voz sonó áspera, como si las palabras le lastimaran la garganta. «Ahora todo es diferente». Elena se acercó a su hermano y se sentó en la silla de plástico. Jonto, él, a pesar de su juventud, había algo intuitivo en su manera de acercarse a Miguel, como si entendiera que necesitaba espacio, pero también compañía silenciosa. «¿Qué pasó allí, Miguel?», preguntó finalmente. «Mamá y papá están muy preocupados. Yo también». Miguel la miró por primera vez en días. Realmente la miró. En los ojos de su hermana vio algo que había perdido en algún lugar. Entre las trincheras y el frío cortante del Atlántico Sur, en inocencia, esperanza, la capacidad de creer que las cosas podían arreglarse con palabras y buenas intenciones. «Algunas cosas no se pueden explicar, Elena, algunas cosas. Es mejor que uno las sepas». Esa noche, Carmen encontró a Miguel en la cocina a las 3 de la madrugada,
sentado frente a una taza de café que se había enfriado hacía horas. Tenía entre las manos una fotografía arrugada que ella no había visto antes. ¿Quién es?, preguntó suavemente, señalando la imagen a Miguel. Cerró los ojos un momento antes de responder. Se llamaba Jesús Morales. Era de Sevilla. Tenía 19 años. Quería ser maestro cuando volviera. Carmen se sentó frente a él, esperando que continuara. Murió a 3 metros de mí. Una explosión. Yo no pude hacer nada. Por ahí, las palabras salían entrecortadas, como si cada una fuera un esfuerzo físico. Me pidió que le dijera a su madre que la quería, que le dijera que había sido valiente. Say, lo digest. Miguel negó con la cabeza. Cuando llegamos al puerto, vi a una mujer que podría haber sido ella. Llevaba una foto, como todas las madres, pero no podía acercarme. ¿Cómo le explicas a una madre que su hijo murió por una guerra que nadie entiende realmente? ¿Cómo le dices que su niño gritó su nombre antes de morir en un lugar tan lejos de casa? Carmen extendió su mano y tocó suavemente la de su hijo. Mijo, tú no tienes la culpa de lo que pasó allí. No. Miguel la miró con ojos que parecían contener todo el dolor del mundo. ¿Y entonces por qué yo regresé y él no? Por que yo estoy aquí en esta coquina y él está enterrado en una tumba sin nombre en un cementerio de Buenos Aires. Los días siguientes, Miguel comenzó a mostrar comportamientos cada vez más erráticos. A veces desaparecía durante horas sin avisar, regresando con ropa empapada y barro en los zapatos, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia. Otras veces, Carmen lo encontraba hablando solo en su habitación, manteniendo conversaciones con personas que no estaban allí. Antonio intentó hablar con él desde su experiencia como hombre, como alguien que había vivido la dureza del trabajo físico y las dificultades económicas. Pero pronto se dio cuenta de que lo que había vivido Miguel trascendía cualquier experiencia civil. Hijo, sé que lo que has pasado ha sido duro, le dijo una tarde, mientras ambos reparaban una persiana en el patio. Pero tienes que seguir adelante. Tu madre, Elena, todos necesitamos que sigas adelante. Miguel dejó caer el destornillador y miró a su padre con una expresión que Antonio no olvidaría jamás. Era una mezcla de rabia, desesperación y algo parecido a la compasión, como si Miguel sintiera lástima por su padre, por no poder entender. Papá, hay lugares dentro de uno que no se pueden reparar como una persiana. Hay cosas que ves, que haces, que te cambian para siempre. Y no hay destornillador en el mundo que pueda arreglar eso. La tensión en la casa se volvía más palpable cada día. Miguel apenas comía, había perdido más peso, y las ojeras bajo sus ojos se habían vuelto permanentes. Carmen empieza a esconder los cuchillos de cocina y las herramientas de Antonio, sin saber exactamente por qué, pero siguiendo un instinto maternal que le decía que su hijo estaba en peligro una noche de tormenta. Elena se despertó por el sonido de pasos en él se asomó desde su habitación y vio a Miguel bajando las escaleras con una maleta en la mano. Llevaba puesto su chaleco militar, el mismo que había usado durante la guerra, y sus movimientos tenían una determinación que no había mostrado desde su regreso. Miguel susurró, pero él no se detuvo. Elena corrió hacia la habitación de sus padres. Mamá, papá. Miguel está bajando con una maleta. Los tres bajaron corriendo las escaleras, pero cuando llegaron a la planta baja, la puerta principal estaba abierta. La lluvia entraba por el umbral, empapando las baldosas de la entrada. Miguel había desaparecido en la oscuridad de la noche gaditana. Antonio salió corriendo bajo la lluvia, gritando el nombre de su hijo por las calles estrechas del barrio. Carmen y Elena lo siguieron, llamando a las puertas de los vecinos, preguntando si alguien había visto hacia dónde se dirigía Miguel, pero la noche se lo había tragado. Junto con todos los secretos que cargaban, llamaron a la Guardia Civil, recorrieron hospitales, pusieron carteles por toda la ciudad. Pero Miguel Herrera había desaparecido como si nunca hubiera existido, llevándose consigo el peso de una guerra que España prefería olvidar y las cicatrices de experiencias que ninguna familia debería tener que comprender. La última imagen que Elena conservaría de su hermano sería la de aquella figura solitaria bajando las escaleras bajo la tormenta, cargando una maleta y vistiendo un chaleco militar que olía a lluvia, miedo y recuerdos que jamás podrían borrarse. Los primeros rayos del sol de mayo de 1982 iluminaron las calles mojadas de Cádiz, mientras Carmen Herrera caminaba por enésima vez por las mismas calles donde había buscado a su hijo durante toda la noche. Sus zapatos estaban empapados, su pelo gris pegado al rostro por la lluvia que había cesado apenas una hora antes. En sus manos
sostenía la fotografía militar de Miguel, la misma que había recibido cuando él completó su entrenamiento básico. «¿Ha visto a este joven?», preguntaba a cada persona que se cruzaba en su camino. Panaderos que abrían sus tiendas, trabajadores que se dirigían al puerto, ancianas que salían a comprar el pan matutino. Todos la miraban con compasión, negaban con la cabeza y seguían su camino, dejando a Carmen con la sensación creciente de que su hijo se había desvanecido como el humo en la comisaría de la Guardia Civil. El sargento Ruiz, un hombre de mediana edad con bigote espeso y expresión seria, tomaba nota de la denuncia de desaparición mientras Antonio proporcionaba todos los detalles que podía recordar. «Dice usted que su hijo regresó del servicio militar en las Malvinas hace 3 semanas», repetía el guardia mientras escribía en un formulario amarillento. ¿Notaron algún comportamiento extraño durante este período? Antonio intercambió una mirada con Carmen antes de responder. Estaban diferente, muy callado, no quería ver a sus amigos. «Pero nunca pensamos que...» «Señor Herrera», interrumpió el sargento Ruiz, dejando la pluma sobre el escritorio. «He visto varios casos como este desde que terminó el conflicto. Los muchachos vuelven cambiados. Algunos solo necesitan tiempo, otros...» Hizo una pausa significativa. ¿Su hijo mostró algún signo de querer hacerse daño? Carmen se llevó las manos al pecho, como si la pregunta fuera un golpe físico. «Mi Miguel nunca haría algo así. Es un buen chico, responsable, siempre cuidó de su hermana». «Señora, entiendo su dolor, pero tengo que hacerle estas preguntas. ¿Llevaba dinero, documentos? ¿Mencionó algún lugar donde pudiera querer ir?» «Solo llevaba una maleta», respondió Elena, que había estado sentada en silencio hasta ese momento. «Y su chaleco militar, el que usó en la guerra». El sargento Ruiz levantó la vista. «¿Su chaleco militar? ¿Está segura?» «Sí, lo reconocí perfectamente. Tenía unas manchas en la parte frontal y un desgarrón en el bolsillo izquierdo». El guardia notó este detalle con especial atención. En su experiencia, cuando los veteranos se llevaban objetos militares al desaparecer, raramente era una buena señal. Durante los días siguientes, la búsqueda se intensificó. Antonio pidió permiso en el puerto para dedicar todo su tiempo a Pasca, a Miguel. Recorrió cada bar, cada pensión barata, cada rincón de Cádiz donde un joven traumatizado pudiera refugiarse. Carmen organizó a las mujeres del barrio para pegar carteles con la foto de Miguel en farolas, escaparates y tablones de anuncios. «Miguel Herrera Morales 24 Acres, desaparecido desde el 15 de agosto. Si lo han visto, por favor contacten con su familia». El teléfono de la casa sonaba constantemente, pero siempre eran falsas alarmas. ¿Alarmas? Alguien creía haber visto a un joven parecido en Jerez, otro en el puerto de Santa María, pero cuando Antonio se desplazaba hasta allí, siempre resultaba ser otra persona. En Elena dejó de ir al instituto y se convirtió en la secretaria no oficial de la búsqueda. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada llamada, cada pista, cada lugar donde habían buscado. Su habitación se llenó de mapas de Andalucía, marcados con círculos rojos, indicando todos los lugares donde alguien creía haber visto a Miguel. «Tiene que estar en algún sitio», repetía Elena cada noche antes de dormir, como si fuera una oración. «Las personas no desaparecen así como así», pero Carmen comenzaba a temer lo contrario. Las noches se habían vuelto insoportables. Se despertaba cada hora esperando escuchar la llave de Miguel en la puerta, sus pasos en las escaleras. La habitación de su hijo permanecía exactamente como él la había dejado, a la cama deshecha, algunos libros abiertos sobre el escritorio, el cenicero lleno de colillas. Carmen había prohibido que nadie tocara nada, como si mantener el cuarto intacto pudiera traer de vuelta a Miguel. A un mes después de la desaparición, apareció el primer testigo creíble. Manolo, el dueño del bar La Gaditana en el puerto, llamó a la familia por la noche. «Señora Carmen, creo que vi a su Miguel hace unas 3 semanas», dijo su voz áspera al teléfono. «Vino al bar muy tarde una noche, después de las 12. Estaba muy delgado, llevaba ropa militar. Pidió una botella de brandy y se sentó en la esquina más oscura del bar». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Habló con usted? ¿Dijo algo sobre dónde iba?» «Eso es lo extraño, señora. Parecía estar hablando con alguien, pero estaba solo. Mantenía una conversación completa, como si hubiera otra persona sentada frente a él. Yo pensé que estaba borracho, pero apenas había bebido la mitad de la botella». «¿Qué más? ¿Hacia dónde se fue?» Se levantó de repente, como si alguien le hubiera dicho que era hora de irse. Dejó dinero en la mesa y salió. Lo vi alejarse hacia el puerto. «¿Hacia dónde están los barcos de pesca?» «Señora Carmen,
Su hijo no parecía estar bien. Esta pista llevó a la familia a concentrar sus búsquedas en la zona portuaria. Antonio, usando sus contactos entre los trabajadores del puerto, organizó búsquedas sistemáticas en los muelles, los almacenes abandonados, los cascos de barcos viejos, que servían como refugio para vagabundos y marineros. Sin trabajo, fue durante una de estas búsquedas cuando encontraron al segundo testigo. Ramón, un pescador veterano de rostro, curtido por el sol y el salitre. Recordaba haber visto a un joven que coincidía con la descripción de Miguel. Sí, lo recuerdo porque me llamó la atención, explicó Ramón, mientras reparaba sus redes en el muelle. Era un chaval joven, pero caminaba como un viejo, como si llevara un peso invisible en los hombros. Llevaba una maleta y un chaleco militar. ¿Cuándo fue esto?, preguntó Antonio, conteniendo la respiración. Hace ya más de un mes. Lo vi. Subir a un autobús de línea, de esos que van hacia el norte. El conductor me dijo después que el chaval había pagado un billete hasta Madrid. La noticia de que Miguel había tomado un autobús hacia Madrid cambió completamente el enfoque. Telebus. Antonio viajó inmediatamente a la capital, llevando consigo un paquete de fotografías y la esperanza renovada de encontrar a su hijo en Madrid en 1982. Era una ciudad en plena transición democrática, bulliciosa y caótica, donde era fácil perderse y aún más fácil pasar desapercibido. Antonio recorrió la estación de Atocha, preguntando a trabajadores, taxistas y vendedores ambulantes. Visitó albergues para indigentes, hospitales psiquiátricos, comisarías de todos los distritos, en el Hospital Psiquiátrico Provincial. El doctor Martínez, un psiquiatra con experiencia en tratar veteranos de guerra, escuchó atentamente la descripción de Miguel. Señor Herrera, lo que describe su hijo suena como estrés postraumático severo, explicó el doctor en su consulta, mientras revisaba algunos expedientes. Hemos visto varios casos similares desde el fin del conflicto de las Malvinas. Los síntomas incluyen aislamiento social, conversaciones con personas que no están presentes, hipervigilancia. ¿Pero dónde podría estar? ¿Qué hace alguien en su estado? Los pacientes con trauma severo a menudo buscan lugares que les recuerdan su experiencia militar, o por el contrario, lugares donde puedan sentirse completamente anónimos. Algunos se alistan en la legión extranjera, otros se unen a grupos de vagabundos, otros simplemente desaparecen. Antonio pasó una semana en Madrid, durmiendo en pensiones baratas y dedicando cada hora de luz a buscar a Miguel. Pegó carteles en el metro, habló con trabajadores sociales, visitó cada refugio para personas sin hogar en la ciudad. Pero Madrid, con sus millones de habitantes, se había tragado a Miguel tan completamente como la noche lluviosa de Cádiz. Mientras tanto, en casa, Carmen había comenzado a mostrar signos de agotamiento físico y emocional. Había perdido más de 10 kilos, sus manos temblaban constantemente, y Elena a menudo la encontraba llorando en la cocina mientras preparaba una cena que nadie comía. «Mamá, tienes que comer algo», le decía Elena, poniendo un plato de sopa delante de su madre. «¿Cómo puedo comer cuando no sé si Miguel tiene que comer?», respondía Carmen, apartando el plato. «¿Cómo puedo dormir tranquila cuando no sé si mi hijo tiene dónde dormir?». Elena, a pesar de su juventud, se había convertido en el pilar emocional de la familia. Organizaba las comidas, mantenía la casa en orden, y por las noches se sentaba con su madre para revisar juntas cada pista, cada posible lugar donde Miguel podría estar. «¿Te acuerdas cuando Miguel me enseñó a andar en bicicleta?», preguntaba Carmen en esas largas noches de insomnio. Corría detrás de mí por toda la calle gritando: «No te suelto, Elena, no te suelto». Y cuando finalmente me soltó y me di cuenta de que estaba pedaleando sola, él estaba tan orgulloso. Se ponía igual cuando me ayudaba con las matemáticas. Añadía: «Elena tenía tanta paciencia. Nunca se enfadaba cuando no entendía algo. Decía que todo se podía aprender si se explicaba de la manera correcta». Estas conversaciones nocturnas se convirtieron en rituales de supervivencia para ambas mujeres, maneras de mantener vivo a Miguel en sus corazones mientras enfrentaban la posibilidad, cada vez más real, de que nunca lo volverían a ver. Cuando Antonio regresó de Madrid con las manos vacías, la casa se sumió en un silencio diferente. Ya no era el silencio expectante de quienes esperan noticias, sino el silencio pesado de quienes comienzan a aceptar lo imposible. «No está en Madrid», anunció Antonio, dejándose caer en su silla favorita del salón. «O si está, se ha vuelto invisible». Carmen se acercó a su marido y puso una mano en su hombro. «¿Qué hacemos ahora?».
Antonio miró hacia la ventana, donde los geranios de Carmen florecían ajenos al drama humano que se desarrollaba en el interior de la casa. Seguimos buscando, no podemos parar de buscar, pero en el fondo, los tres sabían que la búsqueda había entrado en una nueva fase. Ya no buscaban a Miguel con la esperanza de encontrarlo mañana o la semana siguiente. Ahora buscaban para no volverse locos, para tener algo que hacer con el dolor que los consumía, para mantener viva la conexión con el hijo y hermano que se había desvanecido en la noche, llevándose consigo todos los porqués, sin respuesta, el chaleco militar de Miguel, esa prenda que Elena había visto por última vez aquella noche tormentosa, se había convertido en el símbolo de su desaparición. Carmen soñaba con él, lo veía colgado en armarios de lugares desconocidos, lo imaginaba cubriendo el cuerpo de su hijo, en noches frías de ciudades extranjeras. Nunca imaginaron que 36 años después, ese mismo chaleco reaparecería, de la manera más inesperada, guardado en una maleta que contenía los secretos de una vida que Miguel había vivido, lejos de todos ellos, una vida que habían perdido la oportunidad de conocer. En 1987, 5 años después de su desaparición, Miguel Herrera había logrado lo impensable, a convertirse en alguien completamente diferente. En los registros oficiales de la pequeña ciudad industrial de Vigo, en Galicia, existía un hombre, llamado Manuel García, trabajador portuario, soltero, sin familia conocida. Lo que nadie sabía era que Manuel García y Miguel Herrera eran la misma persona. La transformación había sido gradual y dolorosa. Después de llegar a Madrid en aquel autobús nocturno de agosto de 1982, Miguel había vagado por las calles de la capital durante semanas, durmiendo en estaciones de tren, comiendo en comedores sociales, luchando contra los demonios que lo perseguían día y noche. Su maleta y su chaleco militar se habían convertido en sus únicas posesiones constantes. Los únicos vínculos con su identidad real fue en un albergue para indigentes cerca de la estación de Chamartín, donde conoció a Tomás, un expresidiario de unos 50 años que había perfeccionado el arte de vivir al margen de la sociedad. Tomás había notado algo diferente en aquel joven delgado que hablaba solo y que se sobresaltaba cada vez que un camión pasaba por la calle. «Tú no eres un vagabundo normal», le había dicho Tomás una noche, mientras compartían una botella de vino barato en un banco del Parque del Retiro. «Los vagabundos normales no guardan sus cosas como si fueran tesoros, y no hablan con fantasmas». Miguel había intentado negar lo evidente, pero Tomás tenía la intuición aguda de quien había vivido siempre en los márgenes. «Eres militar, ¿verdad?», de los que volvieron de esa guerra del sur. Durante las siguientes noches, Miguel había encontrado en Tomás algo que no esperaba, alguien que no juzgaba, que no hacía preguntas innecesarias, que simplemente aceptaba que algunas personas necesitaban desaparecer para poder seguir viviendo. «Escúchame, chaval», le había dicho Tomás una madrugada, mientras observaban amanecer sobre los tejados de Madrid. «Yo he estado preso, he hecho cosas de las que no me enorgullezco, pero he aprendido que a veces la única manera de sobrevivir es convertirse en otra persona. ¿Quieres seguir siendo Miguel Herrera, el loco que habla con muertos? ¿O quieres ser alguien nuevo, alguien que puede caminar por la calle sin cargar con todo ese peso?» Tomás le había enseñado los trucos de la supervivencia clandestina, cómo conseguir documentos falsos, cómo encontrar trabajo sin hacer demasiadas preguntas, cómo crear una historia personal creíble, pero sobre todo, le había enseñado que reinventarse no era traicionar quien había sido, sino encontrar una manera de seguir existiendo cuando la persona original ya no podía hacerlo. En 1983, Miguel había llegado a Vigo con una nueva identidad y una historia cuidadosamente construida. Manuel García había nacido en un pueblo pequeño de Ourense que había sido abandonado por sus habitantes. Sus padres habían muerto en un accidente de tráfico cuando él tenía 20 años. No tenía hermanos, no tenía familia extendida. Era la historia perfecta para alguien que no quería explicar su pasado y en el puerto de Vigo, con su actividad constante y su cultura de no hacer preguntas innecesarias, había sido el lugar ideal para comenzar de nuevo. Miguel consiguió trabajo como estibador, usando la fuerza física que había desarrollado durante el servicio militar y la resistencia que había aprendido durante sus meses de vagabundeo. Sus compañeros de trabajo lo conocían como un hombre silencioso pero confiable. «Manuel no habla mucho, pero cuando lo hace, vale la pena escuchar», decía Pepe, el capataz del puerto, y es el único que nunca se queja del turno de noche. Lo que no sabían era que Miguel prefería trabajar de noche porque las pesadillas lo mantenían despierto de todas formas. Durante el día,
En su pequeño apartamento en un edificio de viviendas obreras, intentaba dormir, pero raramente lo conseguía. Más de 2 o 3 horas seguidas, las imágenes de las Malvinas lo perseguían, en el sonido de la artillería, el frío que calaba hasta los huesos, la cara de Jesús Morales en el momento de su muerte. Su chaleco militar permanecía guardado en una maleta bajo su cama, junto con la fotografía arrugada de Jesús y las cartas que nunca había enviado a su familia. A veces, en las noches más difíciles, se ponía el chaleco y se sentaba en el suelo de su habitación, fumando y hablando con los fantasmas que solo él podía ver. Jesús, hoy he visto el mar desde el puerto, le decía al aire vacío. Te habría gustado, Anne. Es diferente del mar de allí. Este es más verde, más cálido, y no hay guerra. En 1989, Miguel había establecido una rutina que le permitía funcionar. Trabajaba, comía en el mismo bar todos los días, compraba los víveres, en el mismo supermercado, vivía como un autómata eficiente, pero emocionalmente desconectado. Los otros trabajadores del puerto habían aprendido a respetar su privacidad, y él había aprendido a parecer normal durante las 8 horas que pasaba en el trabajo. Anne fue ese año cuando conoció a Rosa Fernández. Era enfermera en el hospital Cerrel de Vigo, una mujer de 32 años que había permanecido soltera por elección, dedicando su vida al cuidado de otros. Era pequeña y robusta, con el pelo rizado y ojos verdes que reflejaban una mezcla de fortaleza y compasión que venía de años de ver sufrimiento humano y encontrar maneras de aliviarlo. Se conocieron en el bar O Pescador, donde Miguel comía todos los días el menú del trabajador. Rosa había entrado buscando refugio de una lluvia torrencial que había comenzado súbitamente mientras caminaba hacia casa después de su turno. ¿Te importa si me siento aquí?, había preguntado, señalando la silla vacía frente a Miguel. Está todo lleno y parece que va a llover durante horas. Miguel había asentido sin levantar la vista de su plato de pulpo, pero algo en la presencia de Rosa había sido diferente. No hacía preguntas, no intentaba iniciar conversación, simplemente pidió un café y se quedó allí, esperando que escampara. Su tranquilidad tenía algo terapéutico que Miguel no había experimentado en años. Durante las siguientes semanas, Rosa comenzó a frecuentar O Pescador a la misma hora que Miguel. Nunca fue una decisión consciente, pero sus horarios de trabajo coincidían, y gradualmente comenzaron a intercambiar saludos corteses. Luego comentarios sobre el tiempo, finalmente conversaciones breves sobre temas neutrales. «Trabajas en el puerto, ¿verdad?», le había preguntado Rosa una tarde, después de un mes de encuentros casuales. «Mi hermano también trabaja allí. Dice que es un trabajo duro». «Sí, pero me gusta», había respondido Miguel sorprendido de estar teniendo una conversación normal con otra persona después de tanto tiempo. El trabajo físico ayuda a Yene a no pensar tanto. Rosa había notado algo en esa respuesta, una vulnerabilidad que su experiencia como enfermera le había enseñado a reconocer. Había algo roto en aquel hombre silencioso, algo que necesitaba cuidado y paciencia. «Yo trabajo en el hospital», le había dicho. «A veces también necesito no pensar tanto. Por eso vengo aquí. El ruido del bar me ayuda a despejar la mente». Así había comenzado una amistad lenta y cuidadosa. Rosa nunca presionaba, nunca hacía preguntas personales, pero su presencia constante y sin juicios había empezado a crear fisuras en la armadura emocional que Miguel había construido alrededor de sí mismo. En 1991, cuando llevaban 2 años de encuentros casi diarios en O Pescador, Rosa le había dicho algo que cambió la dinámica de su relación a Manuel. «¿Sabes que hablas dormido?». Estaban sentados en el puerto después del trabajo, viendo Perti, los barcos pesqueros hacia la noche. Miguel se había quedado helado. «¿Cómo sabes que hablo dormido?». «Porque vivo en el apartamento de arriba del tuyo», había respondido Rosa con suavidad. «Y las paredes son delgadas. No entiendo lo que dices, pero parece que estás hablando con alguien. Y a veces gritas». Miguel había sentido que todo su mundo construido se tambaleaba. Su secreto más profundo había sido descubierto por la única persona en Vigo que había llegado a importarle. «No me acuerdo de lo que sueño», había mentido. «Manuel». Rosa había puesto su mano sobre la de él, un gesto simple que había sido el primer contacto físico voluntario que Miguel había tenido en casi una década. Sea lo que te persigue por las noches, no tienes que cargarlo solo. Esa noche, por primera vez en 9 años, Miguel había hablado con alguien sobre las Malvinas. No había contado toda la verdad, no había mencionado su nombre real, ni su familia en Cádiz, pero había hablado sobre Jesús Morales. Sabrá, el frío,
sobre la culpa del superviviente que lo carcomía desde adentro. Rosa había escuchado, sin juzgar, usando las habilidades que había desarrollado como enfermera para ofrecer consuelo sin tratar de arreglar lo que no se podía. Las heridas del alma tardan más en sanar que las del cuerpo, le había dicho, pero sanan, Manuel, con tiempo y con la persona correcta al lado sanan. Durante los siguientes años, Rosa se había convertido en el ancla que mantenía a Miguel conectado con el mundo de los vivos. No vivían juntos. Miguel necesitaba su espacio, su rutina, su soledad controlada, pero se veían todos los días, compartían comidas, caminaban por el puerto. Y Rosa había aprendido a reconocer los signos de las noches malas para estar disponible cuando Miguel la necesitaba. En 1995, después de 4 años de relación, Rosa había hecho la pregunta que Miguel había estado temiendo. Manuel, ¿por qué nunca me has presentado a tu familia? ¿Por qué nunca hablas de tu pasado antes de llegar a Vigo? Estaban en el apartamento de Rosa, preparando la cena juntos, una actividad doméstica que había llegado a ser una de las pocas cosas que tranquilizaban a Miguel, pero la pregunta había roto el hechizo de normalidad. Mi familia está muerta, había respondido, usando la historia que había perfeccionado durante años. Murieron en un accidente cuando yo era joven. No hay nada de lo que hablar, pero Rosa conocía a Miguel demasiado bien para creer completamente esa versión. Había notado cómo evitaba las fechas familiares, cómo se ponía tenso cuando veía noticias sobre veteranos de guerra, cómo guardaba una maleta bajo su cama que nunca había abierto en su presencia. Manuel, te quiero, le había dicho esa noche con una honestidad que había desarmado todas las defensas de Miguel. Te quiero tal como eres, con todos tus silencios y todos tus secretos. Pero si algún día quieres contarme la verdad, estaré aquí para escucharte. Miguel había sentido en ese momento un amor tan intenso por Rosa que casi lo había asfixiado. Era el primer amor real que había experimentado en su vida adulta, mezclado con una gratitud tan profunda que le dolía físicamente. Pero también había sentido terror, porque amar a Rosa significaba que tenía algo que perder, algo que lo conectaba con la vida de una manera que no había experimentado. Desde antes de la guerra, los años que siguieron fueron los más estables de la vida de Miguel desde su regreso de las Malvinas. Su trabajo en el puerto, su relación con Rosa, la rutina predecible de Vigo, todo había conspirado para crear una especie de paz, frágil pero real. Las pesadillas continuaban, pero con menos frecuencia. Las conversaciones con Jesús Morales continuaban, pero Rosa había aprendido a no mencionarlas, entendiendo instintivamente que eran parte del proceso de supervivencia de Miguel. Rosa había sufrido un accidente laboral que la había dejado con una lesión permanente. Miguel había cuidado de ella con una dedicación que había sorprendido a ambos, demostrando una capacidad para el amor incondicional que él había creído perdida para siempre. Eres un buen hombre, Manuel García, le había dicho Rosa una noche, mientras él le aplicaba pomada en la espalda dolorida. Quienquiera que hayas sido antes de llegar aquí, ahora eres un buen hombre. Miguel había llorado esa noche, por primera vez desde su llegada a Vigo, no lágrimas de dolor o culpa, sino lágrimas de gratitud por haber encontrado a alguien capaz de amarlo sin conocer toda su historia, alguien que había visto lo mejor de él cuando él mismo había olvidado que existía. Los últimos años de Miguel habían estado marcados por una melancolía tranquila. Se había jubilado del puerto en 2010, a los 52 años, debido a problemas de espalda causados por décadas de trabajo físico intenso. Rosa había reducido sus horas en el hospital para poder pasar más tiempo con él, y habían desarrollado una rutina de pareja. Eran paseos matutinos por el puerto, comidas largas en O Pescador, tardes viendo la televisión juntos en silencio cómodo. Pero Miguel sabía que su tiempo se estaba agotando. No por enfermedad, su salud física era razonablemente buena, sino por algo más profundo. Los fantasmas que lo habían acompañado durante décadas habían comenzado a reclamar su lugar con más insistencia. Las conversaciones con Jesús Morales se habían vuelto más largas, más detalladas, más reales que sus interacciones con el mundo de los vivos. En 2018, Miguel había comenzado a escribir cartas que nunca enviaba, cartas a sus padres, explicándoles por qué había desaparecido, cartas a Elena, disculpándose por haberla abandonado cuando ella lo necesitaba, cartas a Rosa, tratando de explicar sentimientos que nunca había podido expresar en voz alta. Mi querida Rosa, escribía una noche de invierno, con la letra temblorosa de alguien que ya no estaba acostumbrado a escribir a mano. Quiero que sepas
que estos años contigo han sido los únicos años de mi vida adulta en los que he sido realmente feliz. Me has dado algo que creí que había perdido para siempre, en la capacidad de sentir que merezco ser amado. Guardaba estas cartas en la maleta junto con su chaleco militar, creando un archivo de sentimientos que solo él conocía. Un testamento emocional que nadie leería hasta mucho después de su muerte. El final había llegado de manera súbita. Un infarto masivo mientras dormía. En marzo de 2018, Ann Rosa lo había encontrado por la mañana, cuando había llegado para desayunar juntos, como hacían todos los días. Manuel García había muerto pacíficamente, sin dolor aparente, con la expresión serena de alguien que finalmente había encontrado descanso. En Rosa había organizado el funeral, un evento pequeño y sencillo, al que habían asistido algunos compañeros del puerto, los dueños de O Pescador y los vecinos que habían conocido a Miguel. Durante sus años en Vigo, había sido enterrado en el cementerio municipal con una lápida simple que decía: a Manuel García, 1958 a 2018, descansa en paz. Lo que Rosa no sabía era que había enterrado a un fantasma y que el verdadero Miguel Herrera llevaba muerto emocionalmente desde 1982, cuando había decidido que desaparecer era la única manera de proteger a su familia del hombre roto en el que se había convertido. En la maleta con el chaleco militar había permanecido bajo la cama durante todo ese tiempo, esperando el momento en que alguien la descubriera y desenterrara una historia que había estado oculta durante más de 3 décadas. Rosa Fernández había esperado 6 meses antes de decidirse a limpiar completamente el apartamento de Manuel. El dolor de su pérdida había sido tan profundo que durante semanas no había podido siquiera entrar en el pequeño piso donde habían compartido tantos momentos. Pero en septiembre de 2018, con la ayuda de su hermana Pilar, finalmente había reunido el valor para enfrentar la tarea de decidir qué hacer con las pertenencias de la única persona que había amado verdaderamente. Rosa, tienes que ser práctica, le había dicho Pilar mientras subían las escaleras hacia el apartamento. Han pasado 6 meses. El propietario necesita alquilar el piso y tú no puedes mantenerlo como un museo. Rosa tenía las llaves en la mano, pero le temblaban mientras intentaba abrir la puerta. El apartamento había permanecido exactamente como Manuel lo había dejado. La taza de café a medio terminar en la mesa de la cocina, el periódico doblado junto a su silla favorita, la cama deshecha donde había muerto durmiendo. Vamos a empezar por la ropa, había sugerido Pilar, abriendo el armario ropero. Puede que haya algo que valga la pena donar a Cáritas. Durante las siguientes horas, las dos hermanas habían trabajado metódicamente, separando objetos en 3 categorías: en cosas para donar, cosas para tirar y las pocas pertenencias personales que Rosa quería conservar como recuerdo. En Manuel había vivido con una austeridad casi monástica. Su ropa era funcional y escasa. Sus libros eran principalmente novelas baratas y manuales técnicos del puerto. Sus objetos personales se reducían a lo esencial. Era como si hubiera estado preparado toda su vida para desaparecer sin dejar rastro. Extraño, había comentado Pilar mientras vaciaban los cajones de la cómoda. Para un hombre que vivió aquí durante más de 20 años, tiene muy pocas cosas personales, ni fotografías, ni cartas, ni recuerdos familiares. Rosa había notado eso mismo durante todos los años que había conocido a Manuel. Su tenía la impersonalidad de una habitación de hotel, como si fuera simplemente un lugar donde dormir, y no un hogar con historia. Fue cuando movieron la cama para limpiar debajo, cuando encontraron la maleta. Era una maleta vieja, de cuero marrón, gastado, con cerraduras de metal que habían comenzado a oxidarse. Estaba empujada completamente contra la pared, oculta bajo la cama de tal manera que era invisible, a menos que se moviera completamente el mueble. ¿Qué es esto?, había preguntado Pilar, arrastrando la maleta hacia el centro de la habitación. Rosa se había quedado mirando la maleta con una sensación extraña en el estómago. Durante todos los años que había conocido a Manuel, él nunca había mencionado tener equipaje guardado. De hecho, ella había asumido que él había llegado a Vigo con muy pocas posesiones. Ábrela, había dicho Pilar, pero Rosa había dudado. No sé si debería. Si Manuel la tenía escondida, tal vez había una razón. Rosa, el hombre está muerto, y tú vas a heredar todo lo que hay en este apartamento. Tienes derecho a saber qué guardaba. Con manos temblorosas, Rosa había abierto los cierres oxidados. El sonido metálico había resonado en el silencio del apartamento como un eco del pasado que regresaba súbitamente al presente
el interior de la maleta. Había sido una revelación que había cambiado todo lo que Rosa creía saber sobre el hombre que había amado durante más de 20 años. En la parte superior, cuidadosamente doblado, estaba un chaleco militar de color verde oliva. Tenía manchas oscuras en la parte frontal que podrían haber sido barro, o algo peor, y un desgarrón visible en el bolsillo izquierdo. El tejido olía a humedad y a algo más que Rosa no había podido identificar, algo que le había recordado vagamente al olor del hospital durante los turnos de emergencia. Debajo del chaleco había una colección de objetos que contaban una historia completamente diferente de la vida de Manuel García. Fotografías en blanco y negro de un joven soldado que se parecía a Manuel, pero tenía una expresión más joven, más inocente. Documentos oficiales con un nombre diferente, Miguel Herrera Morales. Una identificación militar que lo mostraba como miembro del ejército español, destinado a las Islas Malvinas en 1982. ¡Ah, Dios mío!, había susurrado Rosa, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. No se llamaba Manuel García. Pilar había tomado uno de los documentos y lo había examinado cuidadosamente. Rosa, esto, tu Manuel era un veterano de las Malvinas. Y mira esto, aquí dice que era de Cádiz, no de Ourense como él te había contado. Pero lo que más había impactado a Rosa había sido el paquete de cartas que estaba en el fondo de la maleta. Cartas escritas a mano con la letra de Manuel, dirigidas a personas que él nunca había mencionado. Han queridos papá y mamá. Mi querida Elena, para Rosa, el amor de mi vida. Con lágrimas en los ojos, Rosa había leído fragmentos de las cartas que Manuel había escrito pero nunca había enviado. Queridos papá y mamá, sé que nunca podrán perdonarme por haberlos abandonado, pero necesito que sepan que desaparecí, porque los amo demasiado como para hacerles cargar con el hombre roto en el que me había convertido. Mi querida Elena, cuando desaparecí era solo una niña, y ahora debes ser una mujer hecha y derecha. Espero que hayas tenido una vida feliz, que hayas encontrado el amor, que hayas cumplido todos tus sueños. Pienso en ti todos los días. Para Rosa, el amor de mi vida. Si estás leyendo esto, significa que he muerto sin haber tenido el valor de contarte la verdad. Mi nombre real es Miguel Herrera Morales, y durante todos estos años he estado huyendo de un pasado que me perseguía. Rosa había tenido que sentarse en el suelo, abrumada por la magnitud del descubrimiento. El hombre que había amado durante más de 2 décadas había sido esencialmente un desconocido. Su vida entera juntos había estado construida sobre una identidad falsa, aunque los sentimientos habían sido completamente reales. ¿Qué vas a hacer?, le había preguntado Pilar, viendo el estado de shock de su hermana. No lo sé, había respondido Rosa, sosteniendo una fotografía que mostraba a un Miguel joven y sonriente con lo que parecía ser su familia. Pero estas personas, su familia, tienen derecho a saber qué le pasó. Durante las siguientes semanas, Rosa había investigado obsesivamente la historia real de Miguel Herrera. Había encontrado artículos de periódicos de 1982 sobre su desaparición, fotografías de sus padres suplicando información sobre su paradero, registros de la búsqueda masiva que se había organizado en Cádiz. La culpa había sido abrumadora durante todos esos años, mientras ella había sido feliz con Manuel. Una familia entera había vivido con la incertidumbre y el dolor de no saber qué había pasado con su hijo y hermano. Tengo que encontrarlos, le había dicho a Pilar. Tengo que decirles lo que pasó a Rosa. Han pasado 36 años. Es muy posible que sus padres ya hayan muerto. Y aunque su hermana siga viva, ¿cómo vas a explicarles que has estado viviendo con él todos estos años sin saber quién era realmente? Pero Rosa había tomado una decisión. Usando la información de los documentos de Miguel y con la ayuda de un detective privado de Vigo, había comenzado la búsqueda de la familia Herrera. La búsqueda había resultado ser más fácil de lo esperado. Elena Herrera, ahora Elena Herrera, de Ruiz, seguía viviendo en Cádiz. Se había casado, había tenido hijos y trabajaba como maestra en una escuela primaria del barrio donde había crecido con Miguel. Sus padres, Antonio y Carmen, habían muerto en 2005 y 2010 respectivamente. Sin haber sabido nunca qué había pasado con su hijo, el detective había contactado inicialmente con Elena de manera discreta, explicándole que tenían información sobre su hermano desaparecido. Elena, ahora una mujer de 52 años con el pelo canoso y los ojos cansados de quien ha cargado durante décadas con una pérdida sin resolver, había accedido inmediatamente a encontrarse con Rosa. El encuentro había tenido lugar en un café del centro de Cádiz. En octubre de 2018, Rosa había viajado desde Vigo llevando consigo la maleta completa
con todas las pertenencias de Miguel, sintiendo el peso físico y emocional de 36 años de secretos. Elena había llegado acompañada de su marido Carlos, y Rosa había podido ver inmediatamente el parecido familiar. Elena tenía los mismos ojos expresivos de Miguel, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. Usted dice que conocí a mi hermano, había comenzado Elena, con una mezcla de esperanza y escepticismo que Rosa había entendido perfectamente. Lo conocí como Manuel García, había respondido Rosa, poniendo la maleta sobre la mesa. Pero ahora sé que su nombre real era Miguel Herrera Morales. El momento en que Elena había visto el chaleco militar de su hermano había sido desgarrador. Lo había reconocido inmediatamente, recordando aquella noche tormentosa de 1982, cuando había visto a Miguel bajar las escaleras llevándolo puesto. Es él, había susurrado Elena, tocando la tela gastada con dedos temblorosos. Es realmente él. ¿Dónde ha estado todos estos años? Rosa había contado toda la historia en cómo había conocido a Miguel en Vigo, sus años juntos, su muerte pacífica, el descubrimiento de la maleta. Elena había escuchado con una mezcla de dolor y alivio, llorando al saber que su hermano había encontrado amor y una cierta paz en sus últimos años, pero también destrozada por todos los años perdidos. Mis padres murieron sin saber, había dicho Elena entre lágrimas. Mamá nunca dejó de buscarlo. Hasta el día de su muerte, esperaba que tocara la puerta y dijera que había vuelto a casa. Elena, hay algo más, había dicho Rosa, sacando las cartas que Miguel había escrito. Él nunca dejó de pensar en ustedes, nunca dejó de amarlos. Cuando Elena había leído las cartas de su hermano, el café se había llenado de un silencio, pesado, roto, solo por el sonido de las lágrimas y el tráfico de la calle. Décadas de preguntas sin respuesta, finalmente tenían respuestas, pero esas respuestas traían su propio dolor. ¿Por qué no volvió? Había preguntado Elena finalmente. ¿Por qué no nos dijo que estaba vivo? Rosa había explicado lo poco que sabía sobre el trauma de Miguel, sobre las pesadillas, sobre su convicción de que había cambiado tanto que sería un extraño para su familia, una carga que no merecían cargar. Él pensaba que ustedes estarían mejor sin él. Había dicho Rosa, estaba equivocado, pero realmente lo creía. El encuentro había durado toda la tarde. Elena había querido saber todo sobre los años de Miguel en Vigo, como era su rutina diaria, qué trabajo hacía, si había sido feliz, si había mencionado alguna vez a su familia. Era un buen hombre, había dicho Rosa, silencioso, pero gentil. Cuidaba de mí cuando estaba enferma, me hacía reír cuando estaba triste, nunca levantó la voz, nunca fue cruel con nadie. Sea lo que le pasó en esa guerra, no lo había convertido en una mala persona. Cuando finalmente se habían despedido, Elena había insistido en que Rosa conservara algunas de las pertenencias de Miguel, especialmente las cartas que él había escrito para ella. Él la amaba, había dicho Elena. Eso está claro en sus cartas. Usted le dio algo que nosotros no pudimos darle en paz. Gracias por eso. Rosa había regresado a Vigo con el corazón lleno de emociones contradictorias. Había encontrado respuestas, pero también había perdido algo. El Miguel que había conocido y amado había sido real, pero también había sido incompleto. Había una parte de él, una parte enorme, que nunca había compartido con ella, pero también había ganado algo en la comprensión de que el amor de Miguel por ella había sido genuino, quizás el sentimiento más auténtico de toda su vida, construido sobre identidades falsas. En sus cartas, no enviadas, había encontrado declaraciones de amor más profundas que cualquier cosa que él hubiera logrado expresar en voz alta durante sus años juntos. El chaleco militar ahora descansaba en una caja en el armario de Rosa, junto con las fotografías y las cartas. Era todo lo que quedaba de Miguel Herrera Morales, el joven soldado que había desaparecido una noche tormentosa de 1982 y que había vivido el resto de su vida como otra persona, cargando con secretos demasiado pesados para compartir, pero demasiado importantes para olvidar. Elena Herrera de Ruiz había pasado noches enteras sin dormir desde su encuentro con Rosa en aquel café de Cádiz. Durante 6 meses, había cargado con el peso de un conocimiento que había esperado durante 36 años, pero que, ahora que lo tenía, no sabía cómo procesar completamente en su casa en el barrio de La Viña, a pocas calles de donde había crecido con Miguel. Se había convertido en una especie de santuario improvisado. En su estudio, había creado un altar de memoria con las fotografías que Rosa le había dado, los documentos militares de Miguel y las cartas que él había escrito,
pero nunca había enviado. No entiendo cómo pudiste vivir tan cerca de nosotros y nunca contactarnos, le decía Elena a la fotografía de su hermano. Una conversación unilateral que mantenía cada mañana antes de ir a trabajar. Mamá murió esperándote. Papá nunca dejó de salir a caminar por el puerto, esperando verte aparecer entre los barcos. Su marido Carlos había sugerido varias veces que buscara ayuda profesional para procesar el duelo complicado que estaba. Elena, has pasado de no saber nada durante 4 décadas a saberlo todo de golpe. Es normal que te sientas abrumada, pero Elena necesitaba algo más que terapia. Necesitaba completar la historia, entender no solo dónde había estado Miguel, sino quién había sido durante todos esos años perdidos. En marzo de 2019, exactamente un año después de la muerte de Miguel, Elena había tomado una decisión que cambiaría el curso final de esta historia. Viajaría a Vigo para ver con sus propios ojos el lugar donde su hermano había vivido, para conocer a las personas que lo habían conocido como Manuel García. El viaje en tren desde Cádiz hasta Vigo le había dado 8 horas para prepararse emocionalmente para lo que iba a encontrar. Rosa la había invitado a quedarse en su casa, una oferta que Elena había aceptado con gratitud y nerviosismo. Quiero que conozcas a Miguel como yo lo conocí, le había dicho Rosa por teléfono. Quiero que veas los lugares donde era feliz, que hables con las personas que lo respetaban. Vigo, en marzo, era una ciudad gris y lluviosa, no muy diferente del Cádiz invernal que Elena conocía. Pero había algo en el aire del puerto, en el sonido de las gaviotas y el olor a sal y pescado, que le había recordado inmediatamente a su infancia con Miguel Anrosa. La había estado esperando en la estación, y Elena había sentido una conexión inmediata con esa mujer pequeña y fuerte que había amado a su hermano durante más de la mitad de su vida. Había algo en Rosa, una tranquilidad, una aceptación serena del dolor, que Elena había reconocido como el tipo de paz que Miguel siempre había buscado, pero nunca había encontrado en casa. Gracias por venir, había dicho Rosa, abrazándola, como si fueran viejas amigas. Miguel habría querido que nos conociéramos durante los siguientes 3 días. Rosa había guiado a Elena por la vida que Miguel había construido en Vigo. Le había mostrado el pequeño apartamento donde había vivido, el puerto donde había trabajado, el bar o pescador donde habían compartido miles de comidas no pescador. Elena había conocido a Manolo, el dueño del bar, un hombre de unos 60 años que recordaba a Miguel con cariño genuino. Manuel era un hombre de pocas palabras, pero de confianza total, había explicado Manolo mientras le servía un vino blanco local. En todos los años que venía aquí, nunca lo vi discutir con nadie, nunca lo vi borracho, nunca faltó al respeto a ninguna mujer. Era un caballero de la vieja escuela. ¿Parecían feliz?, había preguntado Elena a Manolo. Había reflexionado un momento antes de responder. No sé si feliz es la palabra correcta. Parecía un hombre que había encontrado su lugar, ¿entiendes? Como alguien que había estado buscando durante mucho tiempo y finalmente había encontrado donde podía descansar. En el puerto, Elena había conocido a algunos de los ex compañeros de trabajo de Miguel. Pepe, el ex capataz ya jubilado, había compartido anécdotas sobre la ética laboral de Miguel, su disposición para ayudar a compañeros más jóvenes, su preferencia por los turnos nocturnos. Era raro que un hombre quisiera trabajar siempre de noche, había comentado Pepe. Pero Manuel decía que le gustaba la tranquilidad del puerto por las noches. Decía que le ayudaba a pensar. Elena había entendido inmediatamente. Miguel había preferido la noche porque era cuando podía estar solo con sus pensamientos, cuando podía mantener las conversaciones con sus fantasmas, sin ser observado. Pero el momento más emotivo del viaje había sido cuando Rosa la había llevado al cementerio municipal para visitar la tumba de Miguel. A la lápida era simple: sin adornos, de Manuel García, 1958 a 2018, descansa en paz. Pero Rosa había traído flores frescas, y Elena había podido ver que la tumba era visitada regularmente, cuidada con amor. Vengo todos los domingos, había explicado Rosa. Le cuento cómo ha sido mi semana, qué está pasando en el barrio. Sé que suena tonto, pero no suena tonto, había interrumpido Elena, arrodillándose junto a la tumba. Yo he estado hablando con él durante meses, desde que descubrí la verdad. Elena había sacado de su bolso una fotografía que había traído desde Cádiz, en una imagen de toda la familia Herrera, tomada en 1981, pocos meses antes de que Miguel fuera enviado a las Malvinas. En ella aparecían sus padres, Elena adolescente y Miguel con uniforme militar,
sonriendo con la inocencia de quien aún no había visto la guerra. Miguel, te he traído una foto de casa, había dicho Elena, colocando la imagen contra la lápida, para que recuerdes cómo éramos antes de que todo cambiara. Mamá y papá te perdonaron hace mucho tiempo, hermano. Esperamos que ahora puedas perdonarte a ti mismo. Rosa había llorado silenciosamente mientras Elena hablaba con su hermano muerto, y Elena había entendido que Rosa también necesitaba ese momento de cierre, esa oportunidad de despedirse del hombre que había amado, conociendo finalmente toda su historia. En esa noche, en el apartamento de Rosa, las dos mujeres habían compartido una botella de vino y habían intercambiado historias sobre Miguel. Rosa había contado anécdotas de su vida cotidiana, como Miguel había aprendido a cocinar pulpo solo para sorprenderla en su cumpleaños, como había pasado días enteros reparando la bicicleta vieja de Rosa para que pudiera ir al trabajo cuando el autobús estaba en huelga, como había construido una estantería para sus libros con sus propias manos. Elena había compartido recuerdos de la infancia. Miguel, enseñándole a nadar en la playa de la Caleta, ayudándola con los deberes y matemáticas, defendiéndola de los niños del barrio que se burlaban de sus gafas nuevas. Era protector, había dicho Elena. Siempre quiso cuidar de todos nosotros. Creo que por eso desapareció. En su mente retorcida por la guerra, pensó que desaparecer era la manera de protegernos. Me cuidó a mí también, había respondido Rosa. Durante todos estos años, siempre estuvo pendiente de que comiera bien, de que no trabajara demasiado en el hospital, de que no caminara sola por la noche. Nunca dejó de ser protector. Al día siguiente, Elena había hecho algo que sorprendió a Rosa. Había decidido buscar más información sobre la experiencia militar de Miguel. Quería entender qué había pasado exactamente en las Malvinas, qué había vivido su hermano que lo había cambiado tan profundamente. En el archivo militar de Ferrol. A una hora en coche desde Vigo, Elena había conseguido acceso a los registros de servicio de Miguel. Los documentos oficiales eran secos y burocráticos, pero entre líneas contaban una historia de horror que Elena apenas podía imaginar. Al Miguel había estado destinado en el puerto argentino durante los momentos más intensos del conflicto. Su unidad había sufrido bajas considerables bajo el bombardeo británico. Los registros mostraban que había sido recomendado para una condecoración por valor, después de haber rescatado a dos compañeros heridos bajo fuego enemigo. Pero la recomendación nunca había sido procesada debido a su desaparición posterior. Su hermano era considerado un soldado ejemplar. Le había explicado el archivero militar, un capitán retirado, que había servido en la misma época. Los informes de sus superiores lo describen como valiente, confiable y muy querido por sus compañeros. ¿Qué pasó con los otros soldados de su unidad?, había preguntado Elena. Algunos regresaron y se reintegraron bien a la vida civil. En otros tuvieron más dificultades. El estrés postraumático no era bien entendido en esa época. Muchos veteranos no recibieron la ayuda que necesitaban. Elena había solicitado copias de todos los documentos relacionados con Miguel, incluyendo las cartas de recomendación escritas por sus compañeros y superiores. En ellas había encontrado referencias a un soldado llamado Jesús Morales, el mismo joven que Miguel había mencionado en sus cartas no enviadas de vuelta en Vigo. Elena había compartido estos hallazgos con Rosa. Juntas habían comenzado a armar el rompecabezas completo de la vida de Miguel, el joven idealista que había partido a la guerra, el soldado traumatizado que había regresado, el hombre roto que había decidido desaparecer para proteger a su familia, y finalmente, el Manuel García que había encontrado una forma de amor y paz en sus últimos años. Creo que necesito hacer algo más, había dicho Elena en su último día en Vigo. Necesito honrar su memoria de alguna manera, contar su historia. Rosa había estado de acuerdo. Hay muchos veteranos como Miguel que nunca recibieron la ayuda que necesitaban. Su historia podría ayudar a otros. Durante los meses siguientes, Elena había trabajado en un proyecto que se había convertido en su misión personal. Con la ayuda de Rosa, había recopilado todos los documentos, fotografías y cartas relacionadas con Miguel, y había comenzado a escribir su historia completa, el libro, titulado El soldado que desapareció, en una historia de guerra, trauma y amor. Había sido publicado por una editorial pequeña de Cádiz en 2020. Elena había donado todos los beneficios a organizaciones que ayudaban a veteranos de guerra con problemas de salud mental, pero más importante que el libro había sido el efecto que escribirlo había tenido en Elena, el proceso de documentar la vida de Miguel, de entender sus decisiones,
de ver cómo había encontrado amor a pesar de su dolor. La había ayudado a procesar décadas de duelo sin resolver. Escribir sobre Miguel me ayudó a entender que él nunca nos abandonó realmente. Había explicado Elena en una entrevista para el periódico local. Él nos llevó en su corazón todos esos años. Sus cartas no enviadas son prueba de eso. El libro había tenido un impacto inesperado. Varias familias de veteranos desaparecidos habían contactado con Elena, compartiendo historias similares. Se había creado una pequeña red de apoyo para familias que habían perdido a seres queridos debido al trauma de Guerra en Rosa. Había asistido a la presentación del libro en Cádiz, donde había conocido finalmente a la familia extendida de Miguel. Primos, tíos, amigos de la infancia que aún recordaban al joven alegre que había partido a la guerra 40 años antes. Miguel habría estado orgulloso de ver a todas estas personas reunidas por él, había dicho Rosa durante su intervención en la presentación. Él siempre subestimó cuánto significaba para otros. Pensó que su desaparición protegería a su familia del dolor, pero no entendió que su ausencia era el dolor más grande de todos. En el segundo aniversario de la muerte de Miguel, en marzo de 2020, Elena y Rosa habían organizado una ceremonia especial en el cementerio de Vígona. Habían invitado a todos los que habían conocido a Miguel, como Manuel García, sus ex compañeros de trabajo, los dueños del bar donde comía, los vecinos que lo habían saludado durante años sin conocer su historia real. La lápida había sido reemplazada por una nueva que reflejaba toda la verdad. Miguel Herrera Morales Manuel García, a 1958 a 2018. Han soldado, hermano, compañero. Al final, encontraste la paz. Durante la ceremonia, Elena había leído en voz alta una de las cartas que Miguel había escrito, pero nunca había enviado. La última que había encontrado entre sus pertenencias. Ansí, alguien está leyendo esto, significa que he muerto, sin haber tenido el valor de enfrentar mi pasado. Quiero que sepan que cada día de mi vida he pensado en la familia que dejé atrás, en el dolor que les causé al desaparecer. Pero también quiero que sepan que encontré amor, que encontré gente buena, que me aceptó como era, que los últimos años de mi vida fueron años de paz. No se sientan culpables por mí. No se sientan responsables por las decisiones que tomé. Vivan sus vidas completamente. Amen sin reservas. Sean felices. Eso es todo lo que siempre quise para ustedes. Después de la ceremonia, Rosa y Elena habían caminado juntas por el puerto donde Miguel había trabajado durante tantos años. El sol de marzo creaba reflejos dorados en el agua, y las gaviotas gritaban mientras los barcos pesqueros regresaban de su jornada. ¿Crees que está en paz ahora?, había preguntado Elena a Rosa. Había mirado hacia el mar, donde el sol comenzaba a ponerse entre las nubes. Creo que encontró la paz mucho antes de morir. Miguel pasó 40 años buscando un lugar donde pudiera descansar de sus demonios. Lo encontró aquí, en Vigo, conmigo. Y ahora nosotras hemos encontrado la paz también, sabiendo toda la verdad. Elena había regresado a Cádiz con una sensación de cierre que no había experimentado en décadas. En su casa, había creado un pequeño altar de memoria para Miguel, no de dolor sino de celebración. Fotografías de él como niño, como soldado, y las que Rosa había tomado de él como Manuel García en Vigo. Era una vida completa, finalmente documentada y honrada. Los últimos documentos que Elena había encontrado entre las pertenencias de Miguel habían sido los más reveladores. En un sobre sellado, había encontrado el testamento que Miguel había escrito poco antes de su muerte, dejando todo a Rosa, pero con una nota especial a Rosa. Si mi familia alguna vez me encuentra, por favor comparte con ellos todo lo que tengo. No porque no te ame lo suficiente para dejártelo todo, sino porque entenderás que ellos necesitan algo tangible para ayudarles a procesar mi pérdida. Tú tienes algo mucho más valioso. Tienes los recuerdos de nuestros años juntos, que fueron los únicos años de mi vida adulta en los que fui realmente feliz. En 2021, 3 años después de la muerte de Miguel, Elena había recibido una llamada inesperada. Era de un veterano de las Malvinas llamado Francisco Romero, que había leído el libro sobre Miguel y había reconocido historias que le sonaban familiares. Señora, yo estuve en la misma unidad que su hermano, había dicho Francisco por teléfono. Conocí a Jesús Morales, el soldado que murió y que su hermano mencionaba en sus cartas. Pensé que podría querer saber más sobre él. Francisco había viajado desde Sevilla hasta Cádiz para encontrarse con Elena Nera, un hombre de unos 60 años, canoso y con bastón, que había perdido una pierna en el conflicto, pero había logrado reconstruir su vida con ayuda profesional.
y el apoyo de su familia. Su hermano salvó mi vida, había explicado Francisco mientras tomaban café en el mismo lugar donde Elena había conocido a Rosa años antes. Cuando me hirieron, Miguel me cargó hasta un puesto médico bajo fuego. En M, los médicos dijeron que habría muerto desangrado si él no me hubiera llevado. ¿Por qué nunca contactó con nosotros después de la guerra? Había preguntado Elena a Francisco. Había suspirado profundamente antes de responder. Polk Miguel cargaba con una culpa que no era suya. Jesús Morales murió porque pisó una mina que cualquiera de nosotros podría haber pisado. Miguel estaba a 3 metros de distancia. No había nada que pudiera hacer, pero él se convenció de que debería haber muerto en lugar de Jesús. ¿Intentó alguien ayudarlo? Los servicios psicológicos militares eran muy limitados en esa época, y Miguel era muy orgulloso. Rechazó la ayuda que le ofrecieron. Dijo que estaba bien, pero todos podíamos ver que no estaba bien. Francisco había traído algo especial para Elena, una fotografía que había conservado durante 40 años, que mostraba a Miguel y Jesús Morales juntos en las trincheras, sonriendo a pesar de las circunstancias terribles. Quiero que tenga esto, había dicho Francisco. Miguel me salvó la vida y yo pude volver a casa con mi familia. Él se salvó a sí mismo de una manera diferente, encontrando una nueva vida en Vigo. Ambos merecemos ser recordados no por nuestras heridas, sino por nuestra capacidad de supervivencia. Elena había enmarcado esa fotografía y la había colocado en lugar de honor en su casa, junto a una imagen de Miguel con Rosa. En Vigo representaban los dos Miguel que habían existido, el soldado joven que había luchado con valor, Y.L. Maduro que había encontrado amor y paz en 2022. 40 años después de la desaparición de Miguel, Elena había organizado una última ceremonia, esta vez en Cádiz, en el puerto donde Miguel había regresado de la guerra. Antes de desaparecer en la noche, habían asistido Rosa, Francisco y otros veteranos, los compañeros de trabajo de Miguel del puerto de Vigo, vecinos de ambas ciudades, y varias familias que habían encontrado consuelo en la historia de Miguel. Elena había pronunciado un discurso final que resumía todo lo que había aprendido durante los años de búsqueda y descubrimiento. Miguel Herrera Morales fue muchas personas en hijo, hermano, soldado, compañero, amor. Fue un hombre que cometió el error de pensar que el dolor que cargaba era más importante que el amor que podía dar y recibir. Pero también fue un hombre que incluso en su huida nunca dejó de amar a quienes había dejado atrás. Suhit nos enseña que el trauma de la guerra puede cambiarnos, pero no tiene que definirnos completamente, que es posible encontrar nuevos comienzos, incluso después de los finales más dolorosos, y que el amor verdadero trasciende los secretos, las mentiras y incluso la muerte. Después de la ceremonia, Elena y Rosa habían caminado juntas por las calles del barrio donde Miguel había crecido. Rosa había querido ver la casa donde él había vivido antes de la guerra, la escuela donde había estudiado, los lugares que habían formado al joven que más tarde se convertiría en el hombre que ella amaría. ¿Sabes qué es lo más extraño?, había dicho Elena mientras se detenían frente a la casa familiar, ahora ocupada por otra familia. Durante todos estos años, pensé que necesitaba que Miguel volviera a casa para poder seguir adelante. Pero al final, nosotras fuimos las que tuvimos que ir hacia él. Tuvimos que entender su vida, aceptar sus decisiones, perdonar su silencio. En Rosa había asentido, entendiendo perfectamente. Miguel nunca pudo volver a ser el joven que se fue, la guerra, pero pudo ser alguien nuevo, alguien que era capaz de amar y ser amado. Eso tiene que ser suficiente. Mientras el sol se ponía sobre Cádiz, las dos mujeres habían entendido que su búsqueda había llegado a su fin. No había más secretos que descubrir. No había más preguntas que responder. Miguel Herrera Morales y Manuel García habían sido la misma persona, un hombre complejo que había vivido dos vidas porque una sola no había sido suficiente para contener todo su dolor y todo su amor. El chaleco militar que Elena había visto por última vez aquella noche tormentosa de 1982 descansaba ahora en una vitrina en el Museo Militar de Cádiz, parte de una exposición sobre veteranos de las Malvinas. Junto a él, una placa contaba la historia completa de Miguel en su servicio, su desaparición, su nueva vida y su muerte pacífica. Era un testimonio de que incluso las historias que parecen terminadas en tragedia pueden encontrar, con tiempo y amor, una especie de redención en la última carta que Miguel había escrito. Encontrada por Elena después de que se terminara el libro, había sido dirigida a Jesús Morales, su compañero caído. En Jesús, hermano, he vivido la vida
que tú no pudiste vivir. He visto puestas de sol que tú no viste. He amado a una mujer que tú nunca conociste. He encontrado momentos de paz que tú no tuviste. No sé si eso me hace más culpable o menos, pero sé que cada momento de felicidad que he tenido lo he compartido contigo en mi corazón. Cuando muera, espero encontrarte del otro lado para poder contarte todo lo que vivimos después de aquella explosión, para poder agradecerte por haberme enseñado que vale la pena vivir, incluso cuando vivir duele más que morir. Y esa carta había sido la última pieza del rompecabezas, la prueba final de que Miguel había encontrado una manera de transformar su supervivencia culposa en algo parecido a la gratitud. No había sido una vida fácil, pero había sido una vida vivida completamente, con todo su dolor y toda su capacidad de amor. El círculo se había cerrado no con el regreso del soldado desaparecido, sino con la comprensión de que nunca había estado realmente perdido. Solo había estado buscando un lugar en el mundo donde pudiera ser quien necesitaba ser para seguir viviendo. En Vigo, con Rosa, lo había encontrado. Y ahora, 40 años después de su desaparición, su familia también había encontrado la paz. En 2024, 2 años después de la última ceremonia, Elena Herrera de Ruiz había recibido una carta del Ministerio de Defensa. El gobierno español había decidido otorgar póstumamente a Miguel Herrera Morales la medalla al mérito militar, que había sido recomendada pero nunca procesada debido a su desaparición. La ceremonia de entrega había sido pequeña, pero significativa. Elena había aceptado la medalla en nombre de su hermano, mientras Rosa sostenía la fotografía de Miguel en uniforme militar, tomada pocos días antes de partir hacia las Malvinas. Esta medalla reconoce no solo el valor que Miguel mostró en combate, había dicho el oficial que presidía la ceremonia, sino también la valentía que mostró al sobrevivir, al encontrar una manera de seguir adelante cuando parecía imposible. Elena había guardado la medalla junto con todas las otras pertenencias de Miguel en la habitación de su casa, que había convertido en un memorial. Visitantes ocasionales, otros veteranos, familias de desaparecidos, estudiantes que escribían sobre la guerra, venían a ver la colección y a escuchar la historia completa. Rosa, ahora de 75 años, seguía visitando la tumba de Miguel todos los domingos. Había desarrollado artritis y caminaba más lentamente, pero nunca faltaba a esa cita semanal. A veces llevaba flores, a veces solo se sentaba en el banco cercano y le contaba sobre su semana, sobre las noticias del barrio, sobre los cambios en el puerto donde él había trabajado. Hoy han demolido el edificio donde trabajabas, le había dicho una tarde de primavera. Van a construir apartamentos modernos, pero el bar o pescador sigue igual. Manolo pregunta por ti a veces. Dice que era el mejor cliente que había tenido, porque nunca se quejaba de la comida. En esas conversaciones dominicales, Rosa había encontrado una forma de mantener vivo su amor por Miguel sin quedarse atrapada en el pasado. Hablaba con él, pero también vivía para sí misma. Había vuelto a trabajar como voluntaria en el hospital. Había aprendido a usar internet para mantenerse en contacto con Elena. Había incluso adoptado un gato callejero que había aparecido en su puerta, buscando refugio en Elena. Por su parte, había encontrado una nueva vocación en ayudar a otras familias de veteranos desaparecidos. Su experiencia con Miguel la había convertido en una defensora de mejor atención psicológica para soldados que regresaban de zonas de conflicto. Miguel desapareció porque no sabía que había ayuda disponible, explicaba en sus charlas, en universidades y centros militares. Su historia no puede cambiarse, pero podemos asegurarnos de que otros veteranos no se sientan tan solos con su dolor. El libro sobre Miguel había sido traducido a varios idiomas y se había convertido en texto de referencia en estudios sobre trauma de guerra. Pero para Elena, el verdadero éxito había sido más personal. Había logrado transformar décadas de dolor sin resolver en una misión que ayudaba a otros en 2025. 43 años después de la desaparición de Miguel, Elena había recibido una carta inesperada. Era de una mujer en Argentina, nieta de una familia que había ayudado a soldados españoles heridos durante la guerra. Mi abuela siempre recordaba a un soldado español muy joven que ayudó a evacuar civiles argentinos. Durante los bombardeos, escribía la mujer. Según su descripción y las fechas, podría haber sido su hermano. Quería que supiera que su valor no solo salvó vidas de compañeros españoles, sino también de civiles argentinos que estaban atrapados en la zona de combate. Esa carta había sido el regalo final, la prueba de que Miguel había sido, hasta el final,
el hombre protector que Elena recordaba de su infancia. Incluso en medio del horror de la guerra, había encontrado manera de cuidar de otros, de ser la mejor versión de sí mismo. En las circunstancias más difíciles, Elena había enmarcado esa carta y la había colocado en el lugar de honor de su memorial a Miguel, junto a la fotografía de él con Rosa en Vigo y la imagen de él como joven soldado con Jesús Morales. Era la historia completa. Finalmente, Miguel Herrera Morales, el niño protector de Cádiz, el soldado valiente de las Malvinas, el hombre roto que había tenido el valor de desaparecer para proteger a su familia, el Manuel García que había encontrado amor y paz en Vigo, el hombre que había muerto sabiendo que había sido amado completamente por al menos una persona en el mundo, en su chaleco militar. Encontrado en aquella maleta 36 años después de su desaparición, había sido el hilo que había permitido tejer toda la historia junta, manchado, desgarrado, pero conservado con cuidado durante décadas. Había sido la prueba de que Miguel nunca había olvidado quién había sido. Incluso cuando había decidido convertirse en alguien diferente, al final, la historia de Miguel Herrera Morales no había sido una historia sobre la guerra, o sobre la desaparición, o sobre los secretos familiares. Había sido una historia sobre la capacidad humana para sobrevivir, para reinventarse, para encontrar amor incluso después de experiencias que parecían haber destruido esa capacidad para siempre, y sobre todo, había sido una historia sobre el poder del amor para trascender el tiempo, la distancia, los secretos e incluso la muerte. Miguel había amado a su familia lo suficiente para desaparecer cuando pensó que era lo mejor para ellos. Rosa lo había amado lo suficiente para aceptarlo, sin conocer toda su historia. Elena lo había amado lo suficiente para pasar años buscando la verdad, y luego más años compartiendo esa verdad para ayudar a otros en el puerto de Vigo, donde Miguel había trabajado durante tantos años. Una pequeña placa recordaba ahora a Manuel García, Miguel Herrera Morales, trabajador ejemplar y compañero querido. En Cádiz, en el barrio donde había crecido, una calle llevaba su nombre. En Argentina, una familia recordaba al soldado español que había ayudado a civiles durante la guerra. Era más memoria de la que Miguel habría imaginado posible cuando desapareció en aquella noche tormentosa de 1982, cargando una maleta y vistiendo el chaleco militar que lo conectaba con el pasado, que trataba de dejar atrás pero tal vez esa había sido siempre la lección más importante de su historia, que es imposible dejar completamente atrás quien hemos sido, que nuestras identidades están hechas de todas las versiones de nosotros mismos que hemos sido, y que el amor verdadero acepta todas esas versiones, incluso las que preferíamos mantener ocultas. A Miguel Herrera Morales había vivido muchas vidas en una sola existencia. Al final, todas habían sido igualmente reales, igualmente válidas, igualmente dignas de ser recordadas y honradas. A la maleta que había guardado su chaleco durante tantos años había sido donada al museo, junto con la medalla, pero las cartas, las fotografías y sobre todo los recuerdos seguían viviendo en los corazones de quienes lo habían amado como Miguel y como Manuela. Era la única forma de inmortalidad que realmente importaba, al seguir viviendo en el amor de otros. Mucho después de que el último aliento se había extinguido y la última palabra se había pronunciado, y en las noches tranquilas de Vigo, cuando el viento del mar soplaba entre los mástiles de los barcos pesqueros, Rosa a veces creía poder escuchar la voz de Miguel mezclándose con el sonido de las olas, finalmente en paz, finalmente en casa, finalmente completo.